Eh, Me llamo Francisco Javier Lezama Andalón, eh, y ingresé a Cicata a principios del 2001. El posgrado de matemática educativa se aprobó en el Consejo Académico en agosto del año 2000. Eh, Ahí tenemos el acta, se publicaba en la Gaceta, y entonces ahí está la fecha, están las características, y se fundó maestría y doctorado en matemática educativa. Realmente los que diseñaron el posgrado se diseñó en Sinvestab, en el departamento de matemática educativa, en el grupo de educación superior del DEME, del departamento, y yo era doctorante en esa época. Entonces, como mi directora, realmente la doctora Rosa Farfán, fue la que en diálogo con Feliciano, con el doctor Feliciano, que les dijo, bueno, pero ¿por qué no tenemos posgrado en matemática educativa en el Politécnico? Y entonces Rosa fue promotora y era mi directora de tesis. Entonces me dijo, y como sabía que yo venía del Politécnico, que era profesor del Politécnico, me dijo, no tienes alternativa, tienes que trabajar en esto porque es para tu institución. Así me dijo. Entonces, bueno, pues entonces empecé a trabajar un grupo de gente que estaba cercano al área de educación superior, la doctora Farfán, el doctor Ricardo Cantoral, el doctor Francisco Cordero, ya estaba Suman también en esa época, y algunos otros estudiantes, pero básicamente ellos eran los promotores. Mira, si tú revisas la plantilla con la que nosotros entramos para que nos aprobaran, el cuerpo académico básico creo que se le llama, y después el complementario. El complementario eran completamente gente fuera del Politécnico. El interno se construyó con gente en el principio, en el principio, con gente de Sinvestab, que Sinvestab firma del IPN. Entonces, haciendo uso de ese hecho del IPN, pues entonces nosotros decíamos, son profesores del Politécnico, no lo podemos negar. Entonces, por ejemplo, yo no sé si tú conociste a Patricia Camarena, una profesora de CIME muy distinguida que falleció en la pandemia, Ujú. precisamente. Entonces, ella estuvo con nosotros, después invitamos a otros externos, pero ¿qué crees? Esa era la otra que me faltaba decirte. Eh, digamos que era gente muy buena, muy reconocida, pero no tenían las competencias digitales que tenían los jóvenes. Por ejemplo, en ese sentido, Apolo, Gustavo, que estuvieron con nosotros, tenían competencias digitales superiores a sus maestros. O sea, se sabía en lo que había de internet y de todo lo digital, todo este mundo, ellos lo superaban enormemente. Entonces había profesoras que los jalaban y decir, ¿y cómo le hago para subir esto? ¿Y qué? ¿Y este formato cuál es? ¿Y cómo pongo acá? ¿Y cómo metemos voz aquí? Cosas así. Entonces, luego el posgrado, la realidad del posgrado empezó a demandarnos la, la necesidad de que el cuerpo académico, además de lo disciplinar en el campo, tuviera las competencias digitales necesarias. Déjame decirte que cuando estábamos ya cuando nos aprobaron, entonces nos entró la prisa de decir, bueno, ya tenemos un posgrado en línea. ¿En dónde? O sea, no en la institución, pues era el Politécnico, pero ¿cuál es la plataforma digital en la que vamos a poner nuestro sistema para formar
a matemáticos educativos. Contratamos una que nos la dieron muy barata porque era a prueba. Nos pusieron a probarla nosotros realmente, sí. Sin embargo, ya cuando salió bien, porque era, no me voy a acordar su nombre, era muy importante esa empresa y finalmente nos dejaba puras cositas, las orillitas de todo, ¿no? Pero así sobrevivimos hasta que finalmente llegó lo que ahora todo el mundo, casi todo el mundo utiliza en plataformas digitales, que es la que utiliza Cicata desde yo creo que ya unos 12 15 años más o menos. Pero llegar hasta ahí fue interesante y aprendimos a gestionar los posgrados en línea, ¿sí? Entonces, eh, creamos nuestra retórica y recreamos nuestra ideología también, ¿no? Que lo importante era en tener claro el proyecto y no era tan importante la herramienta. La herramienta podía estar cambiando, pero lo importante era lo que queríamos, ¿no? Llegar a los profesores que no tenían oportunidad porque ni les daba tiempo su escuela y estaban en lugares apartados. Te voy a platicar dos luchas grandes. Primero, la de el repositorio de tesis. De verdad, sí la supimos hacer. En todas nuestras tesis las empezamos a colocar en un espacio digital. Entonces, los estudiantes podían consultar las tesis. Para crear escuela, eso es fundamental. Es decir, ¿qué hicieron los que nos antecedieron? ¿Ya investigaron este tema? Todas esas preguntas podían estar ahí y además las hacíamos públicas. Y por mucho tiempo, mucha gente me escribía preguntando, oye, una tesis sobre fracciones, por ejemplo, ¿no? Ah, no, sí hay dos. Bueno, ya las daba y las bajaban de ahí, ¿sí? Entonces, yo creo que pasado el tiempo, el Politécnico empezó a hacer repositorios. Yo no sé, o sea, la otra lucha, y me vas a entender muy bien, eh, una era la plataforma digital, pero si no tienes internet, puedes tener la mejor plataforma del mundo sin internet, y esa batalla fue muy dura en el centro, ¿sí? Porque ahora pues ya está el institucional, se formó en el Politécnico, hay un departamento específico para, ya se me olvidan los nombres, ¿no? Pero hay un departamento para las cuestiones computacionales específicas y para el servicio de Internet. Pero tuvimos una época en que eso era rascuache, ¿eh? O sea, perdón la expresión, pero era de muy baja calidad. Entonces hicimos cosas indebidas. No te las voy a decir, pero fuimos a contratar Internet por nuestra cuenta. No utilizábamos los servidores del área central, que se caían o no nos atendían. Oye, no está funcionando esto y pasaban 3 días para que nos respondieran. Entonces dijimos, no, no puede ser. Eh, Creo que todavía no lo sé, porque ya tiene un buen rato que no me paro por ahí a saber esas cosas, pero armamos nuestro propio host, ¿sí? Nuestro servidor es una irregularidad eso, ¿eh? O sea, no, no es legal, por decirlo así, pero era la única manera de que no nos cerraran la escuela porque había fallado algo. Cuando- pero hubo cosas feas. O sea, por ejemplo, nosotros tuvimos que romper en nuestra mente y en otros, que hubo gente que nos dijo, ahora con los posgrados en línea, ahora ya cualquiera. Entonces a mí se me hacía tan tonto eso, si la educación es para cualquiera, para todos, ¿sí? Entonces yo siento que a lo mejor sin mucha perspectiva política, sin mucha perspectiva, yo creo que social sí, a lo mejor así de reivindicadora y todo eso no lo pensábamos tanto, pero el posgrado sí aportó eso, cuando menos a nuestra comunidad. El otro elemento que es importante es que trascendimos México. Por ejemplo, yo te puedo decir que en este momento el sistema educativo de matemática educativa en Uruguay está muy determinado por lo que hizo CICAT, por lo que hizo el Politécnico. Y luego todo México. O sea, eso fue algo que empezó a caracterizar a este posgrado. La pluralidad,
de profesores, las tradiciones educativas, porque ir a hablar que teníamos un gran número de mujeres en nuestro posgrado. Fíjate, no nos dábamos cuenta. Entonces ahí aprendí que el proyecto fue muy importante para las mujeres en línea, porque las mujeres en nuestro país trabajan, son madres de familia, tienen muchísimo y además estudian, ¿sí? Entonces, si tú revisas nuestra cartera, por decirlo así, de estudiantes, predominan las mujeres, porque se presta a la educación en línea. Además, varias colegas nos lo dijeron al final de su examen, nos dijeron, quiero agradecer al Politécnico porque abrió la oportunidad de que yo pudiera estudiar una maestría. Si no hubiera sido por el Politécnico, yo no hubiera podido estudiar. No tengo tiempo, no tengo condiciones. Es más, no tengo ni siquiera los recursos para hacerlo. Muy interesante. Pues realmente, te soy sincero, no tengo expectativa en ese sentido, ¿no? Porque siempre he pensado, a mí me toca hacer una cosa muy importante en este posgrado, pero nunca fue mi posgrado. Nunca lo hablé así. Era el posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Es el posgrado del gobierno de México para el pueblo. Así lo pensé, o sea, siempre. Entonces, yo creo que el que marca la pauta es todo el proceso social que estamos viviendo. Ahorita muy especial, por cierto. Entonces, yo creo que siempre me sentí muy privilegiado de poder estar en un lugar donde tenía mis espaldas al Politécnico. O sea, de veras, bueno, seguramente tú lo vives, ¿no? Tú llegas a un lugar y dices, eh, soy del Instituto Politécnico Nacional y te reciben bien. O sea, dices, no, miren, el profesor. Más que decirte qué pensaría yo para este posgrado, es que más bien agradecerle este posgrado y, a, y, al, y al instituto y a Cicata, por supuesto, ¿sí? Fui muy feliz en Cicata. O sea, disfruté mucho mi estancia en Cicata hasta el último día que me fui. Siempre llegué con mucho gusto estar ahí y me iba igual de contento o más contento de irme, sí. Entonces, pues así es la cosa. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria. La técnica al servicio de la patria.